Números 14. El pueblo rechaza a Canaán. A. La rebelión de Israel en Cades Barnea. 1. Israel se rebela lamentándose por su dilema entre fe e incredulidad. Entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. A. Toda la congregación gritó, y dio voces. Los hijos de Israel se enfrentaron a dos informes sobre la tierra prometida. Dos de los 2 espías, Caleb y Josué, dicen, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30, Números 14:6, pero los otros 10 espías dijeron, lo que Dios prometió acerca de la tierra es verdad. Sin embargo, los nativos de la tierra son demasiado poderosos y no podemos vencerlos, a pesar de lo que Dios ha prometido. Y no debemos olvidar que los 2 espías fueron enviados uno de cada tribu. Números 13:2. De esta manera, representan verdaderamente al pueblo de Israel. Y la falta de fe de la mayoría de los espías es una falta de fe en nombre de toda la nación. 2. También debemos recordar los detalles de cómo y por qué se enviaron los espías. La idea de enviarlos no se originó con Moisés ni con Dios, sino con el pueblo. Deuteronomio 1, 19-25. Moisés accedió imprudentemente, y Dios simplemente les dijo cuántos espías enviar y que debían representar a toda la nación. 3. Pero, ¿por qué enviaron a los espías? No se necesitaba información militar. Dios les había prometido la victoria sobre sus enemigos. Quizás una lectura del terreno hubiera sido útil, pero Moisés les dijo que vieran si la tierra era buena y si la gente y las ciudades eran débiles o fuertes. Números 13, 17-20. Y esta información indirectamente condujo al mal informe de los 10 espías. B. Y el pueblo lloró aquella noche. La incredulidad de los 10 espías verdaderamente representaba el corazón incrédulo de la nación. Israel lloró aquella noche al escuchar que los enemigos en Canaán eran formidables. Este duelo tuvo un carácter distintivo. Y era un duelo porque Dios no les pondría todo fácil. A menudo de alguna manera esperamos eso de Dios, y nos resentimos por la adversidad de nuestras vidas, olvidando el ejemplo de Jesús, quien lo tuvo más difícil que cualquiera de nosotros y sobre quien no estamos por encima. 2. Era un duelo lleno de una actitud de resentimiento hacia Dios, culpándolo por su problema negando que Él es un padre amoroso que se interesa por sus hijos. 3. Fue el duelo el que dio paso al sentimiento de incredulidad y miedo, duelo que permitió que los sentimientos gobernaran en la vida de uno en lugar de la fe en el Dios viviente. Aquí, el aferrarse a los sentimientos de miedo y duelo es puro pecado y rebelión, y sus sentimientos de ninguna manera justificaban su rebelión. Aferrarse a los sentimientos puede ser pecado. 4. Esto era el duelo por una pérdida. Solemos llorar porque algo ha muerto. Aquí, Dios estaba tratando de hacer que algo muriera, la carne, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, tanto como podía en el sentido del antiguo pacto, e Israel se lamentaba porque querían que el viejo hombre viviera, no que muriera. C. Y el pueblo lloró aquella noche, así que aquí, Israel había estado apenas un año fuera de Egipto, en el umbral de la tierra prometida. Durante los primeros 10 capítulos de Números, habían estado completamente preparados para caminar como personas de la tierra prometida, habían recibido orden y habían sido organizados, limpiados y purificados, apartados y bendecidos. Se les había enseñado cómo dar y cómo funcionar como sacerdotes. Se les había hecho recordar que habían sido librados del juicio y se les había traído liberación. Y se les había dado la presencia de Dios como guía y las herramientas necesarias para ser guiados. Y ahora Dios los invitaba a tomar la tierra y se rebelaron a través de su duelo. La incredulidad les hizo pensar en el bien de Dios para ellos, el regalo de la tierra prometida, como algo maligno. 2-3a. Israel se rebela murmurando. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Su murmuración fue dirigida primero contra Moisés y contra Aarón, pero como estos eran los líderes del Señor, murmuraban contra el Señor.
La visión de Moisés y Aarón, para llevar a este pueblo a la tierra prometida, es la visión del Señor. Su queja es contra el Señor, incluso si quieren ocultarla dirigiéndola contra Moisés y Aarón. Y, probablemente algunas personas falsamente espirituales entre los murmuradores dijeron, «Oh no, sí confiamos en el Señor. Amamos al Señor. Nunca nos rebelaríamos contra el Señor. Son Moisés y Aarón los que no nos agradan». 2. Pero Josué y Caleb sabían, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, Números 14:9, y el Señor mismo sabía, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, Números 14:11. B. Ojalá muriéramos. El desafío de la fe ante el pueblo parecía tan grande y tan penoso que preferirían haber muerto antes que continuar con lo que el Señor tiene para ellos. Y, trágicamente para esta generación, Dios les daría lo que querían sus corazones rebeldes e incrédulos. C. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, aquí? Ellos acusaron directamente al Todopoderoso de pecado y maldad hacia ellos. Estaban enojados con Dios, acusándolo de planear el asesinato de ellos y sus mujeres y niños. Y este era un profundo estado de rebelión. Dios, que no puede hacer ningún mal, en quien no hay sombra de cambio, fue llamado malvado y asesino por su propio pueblo. 2. Algunos aconsejan que es algo saludable estar enojado con Dios y dejar salir todo, para que Dios y tú puedan reconciliarse, como una especie de terapia de consejería. Si bien es cierto que uno puede estar enojado con Dios y debe llevar cada sentimiento a Dios, es incorrecto suponer o dar a entender que tales sentimientos están justificados. Si estamos enojados con Dios, estamos en pecado, porque Dios nunca ha hecho nada que merezca que estemos enojados. Honestamente, debemos llevar ese pecado ante Dios, pero nunca, ni por un momento, sentir que está justificado. D. Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. Los incrédulos entre Israel justificaban su incredulidad sobre la base de la preocupación por sus mujeres y niños. Trágicamente, debido a su incredulidad, morirían en el desierto, y sus niños, una nueva generación de fe, heredarían la tierra prometida. 3. 3b. 4. Se rebelan añorando el recuerdo de Egipto. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto no era mejor. En los primeros 10 capítulos de Números, Dios guió a Israel a través de un proceso destinado a cambiarlos, de un pueblo con mentalidad de esclavos a un pueblo de tierra prometida. Aquí, vuelven por completo a su mentalidad de esclavos, prefiriendo la esclavitud bajo amos crueles y asesinos que el camino de fe que Dios tiene para ellos. Y, no nos equivoquemos, lo que Israel rechazó aquí fue un caminar de fe. Si Dios iba a llevarlos a una confianza más profunda de la que tenían antes, no querían ser parte de ella. Si Él lo hacía todo fácil, estaba bien para ellos, pero no querían caminar en fe. B. Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. Esto era rebelión pura. Dijeron que no querían el plan de Dios, que no querían a los líderes de Dios y que no querían la tierra de Dios. Creían que sabían más que Dios. Y observen cuán centrada en el hombre era su rebelión, decían el uno al otro, la decisión se tomó entre ellos, creyendo que su voto mayoritario tenía más sabiduría que Dios. Designemos, a ellos no les gustó la selección de Dios, por lo que querían un líder que realmente los representara, en toda su rebelión contra Dios. 4. 5-9. La reacción de los piadosos contra la rebelión del pueblo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Moisés y Aarón eran mayores y más sabios,
Por lo tanto, sabían cuán mala era la situación. Simplemente se postraron en oración y no dijeron palabra al pueblo, sabiendo que no serviría de nada, pero sabían que debían clamar a Dios por un milagro si se iba a salvar a Israel. B. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone. Josué y Caleb, los dos espías fieles, son más jóvenes y optimistas, por lo que intentan persuadir al pueblo. Y ellos rompieron sus vestidos, mostrando dolor y duelo total, actuando como si alguien hubiera muerto o estuviera a punto de morir. 2. La tierra es tierra en gran manera buena. Le recordaron al pueblo la fidelidad de la promesa de Dios. Él prometió que la tierra sería buena, y así era, lo vieron con sus propios ojos. Si Dios prometió que podríamos tomar posesión de ella, también podían confiar en esa promesa. 3. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo. Con nosotros está Jehová, su temor e incredulidad fueron rebelión deliberada. Por lo tanto, Josué y Caleb apelaron a la voluntad del pueblo, pidiéndoles que decidieran abandonar su rebelión y volver al Señor. El pueblo de Israel no tenía que ceder a sus sentimientos de miedo, de ira hacia el Señor, de incredulidad. Por la gracia de Dios, podían optar por someterse a Él y confiar en Él. 5. 10. Dos respuestas a la apelación de Josué y Caleb. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Toda la multitud habló de apedrearlos. Esta fue la respuesta del pueblo. El hombre carnal rebelde no puede soportar a los hombres de fe, que vienen con el desafío de la fe. Estaban dispuestos a matar a Josué y Caleb por llamarlos a abandonar su incredulidad y confiar en Dios. Y nada puede ser más molesto, más irritante para el Hijo de Dios en rebelión que otro Hijo de Dios que está lleno de fe y sumisión a Dios y que tiene consejo santo. B. La gloria de Jehová se mostró. Esta fue la respuesta de Jehová. Aún no se nos ha dicho que haría la gloria del Señor, pero no es difícil de entender. Sus acciones y sentimientos no eran consistentes con la gloria del Señor. ¿Era consistente con la gloria del Señor ser incrédulo? ¿Era consistente con la gloria del Señor llorar porque el caminar en fe era difícil? ¿Era consistente con la gloria del Señor anhelar la muerte? ¿Era consistente con la gloria del Señor acusar a Dios de planear un asesinato? ¿Era consistente con la gloria del Señor volver a la esclavitud de Egipto? ¿Era consistente con la gloria del Señor rechazar a los líderes de Dios e ir con la elección del pueblo? ¿Era consistente con la gloria del Señor amenazar con matar a aquellos que los llaman a una vida más profunda de confianza en Dios? D. La espectacular intercesión de Moisés por los hijos de Israel. 1, 11 a 12, la acusación de Dios contra Israel y la oferta a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Jehová dijo a Moisés: Dios ni siquiera habla con la nación, él sabe que están más allá de escucharlo. Hablará con Moisés y solo con Moisés. Y muchos hijos de Dios en rebelión se preguntan por qué ya no escuchan la voz de Dios, por qué deberían hacerlo. ¿Están rechazando lo que Dios ya ha dicho? ¿Creen que pueden estar abiertos a más de lo que podría decir? B. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dios solo había sido bueno con Israel y había demostrado su amorosa fuerza hacia ellos en innumerables ocasiones. El rechazo de Dios por parte de Israel no tiene sentido. C. Yo los heriré, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Esta es una oferta espectacular para Moisés. Dios dice que le dará al rebelde Israel lo que se merece juicio. De hecho, lo que dijeron que querían, morir en el desierto. Números 14:2, y cumplirá sus promesas de una tierra, nación y bendición para Abraham, Isaac y Jacob a través de Moisés. Y esto era algo embriagador para Moisés. Se le ofrece el puesto de patriarca convertirse en padre de Israel de la misma manera que lo fueron Abraham, Isaac y Jacob. Moisés conocía su grandeza y fama, Dios lo había usado para compilar sus historias en el libro de Génesis. 2. Debemos considerar esto como una oferta real de Dios. El Señor no habla palabras de fantasía.
Si Moisés no hacía nada, este plan de Dios entraría en vigor, la nación perecería, y de alguna manera, Dios comenzaría de nuevo con Moisés, y la nueva nación sería mejor, mayores y más fuertes que la actual. 3. Moisés tuvo una oferta similar de Dios en Éxodo 32, 7-14. ¿Reaccionará Moisés de la misma manera ahora que entonces? 2. 13-16. Moisés intercede por Israel, apelando a la gloria de Dios. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Pero Moisés respondió a Jehová. Moisés no acogió la oferta de Dios ni por un momento. En cambio, suplicó por la nación y los amó a pesar de su rebelión, y fue celoso por la gloria de Dios. Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. El celo de Moisés por la gloria de Dios era evidente. Sabía que si Dios aniquilaba a la nación actual y comenzaba de nuevo con Moisés, sería una mancha negra en su reputación ante las naciones, especialmente Egipto. Y, quizás entonces las naciones podrían afirmar que no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra. Se podría decir que el pecado y la rebelión del hombre fue mayor que el poder y la bondad de Dios. Les había jurado. Moisés presentó la promesa de Dios ante él. Le rogó a Dios que no les diera a las naciones la oportunidad de pensar que Dios no ha sido fiel a su palabra. 3. 17-19. Moisés intercede por Israel, apelando al poder y la promesa de Dios. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Sea magnificado el poder del Señor. Moisés se gloría en el poder de Dios, pero pide que Dios use su poder al mostrar misericordia y paciencia a un Israel rebelde. Como lo hablaste. La lista de Números 14, 18-19 es casi una cita de las palabras de autorrevelación que Dios le dijo a Moisés en el encuentro dramático que Moisés tuvo con Dios en Éxodo 34, 6-8. Y, tardo para la ira, grande, perdona iniquidad y la rebelión, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Misericordia. Cada uno de estos se menciona primero en Éxodo 34, 6-8. 2. Moisés básicamente dijo: Señor, te has revelado a mí a través de tu palabra. Tu palabra declara quién eres. Ahora, Señor, por favor actúa con Israel de acuerdo con quien te has declarado ser en tu palabra. Se perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Moisés conocía el poder de Dios y apeló a él. Moisés conocía la promesa de Dios y apeló a ella. Y Moisés conocía la gloria de Dios y apeló a ella. Este fue un ejemplo espectacular de intercesión. Y lo que hizo que esta intercesión fuera espectacular no fue principalmente el método de Moisés, apelar a la gloria, el poder y la promesa de Dios, sino el corazón de Moisés. Aquí, Moisés está totalmente centrado en los demás, no preocupado por su propia gloria, sino solo por Israel. Demuestra que comparte el corazón de Dios por su pueblo, y eso es lo que hizo espectacular la intercesión de Moisés. 2. Esta, por supuesto, era la intención de Dios desde el principio, desarrollar y sacar de Moisés este tipo de corazón, transformando a Moisés a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, mucho antes de la época de Jesús. El destino de Israel después de la rebelión de Cades Barnea. 1:20, la promesa de perdón de Dios en respuesta a la intercesión de Moisés. Entonces Jehová dijo:
yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ah, yo lo he perdonado. El corazón de Moisés y su método de intercesión tuvieron éxito. Estas son palabras dulces para que las escuche cualquier pecador. B. Conforme a tu dicho, esto significa que la oración de Moisés importaba. Algunos pueden preguntarse si la oración es un juego elaborado, en el que Dios amenaza con hacer algo que nunca hará de todos modos, y oramos, pretendiendo creer que Dios hará lo que ha amenazado, y que cuando Dios nos oye orar, olvida su vana amenaza y hace lo que iba a hacer de todos modos. La oración definitivamente no funciona de esa manera. Y no entendemos la relación entre el plan eterno y soberano de Dios y nuestras oraciones, pero sabemos que no es un juego. Dios nunca quiso que Moisés pensara en ello como un juego y quería que Moisés al menos pensara que sus oraciones habían afectado directamente el resultado. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Deberíamos orar como si la vida y la muerte, el cielo y el infierno fueran decididos por nuestras oraciones. 2. 21 a 25. El destino de los rebeldes y el destino de los fieles. Más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. Más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. La respuesta de Dios a Israel estaría llena de su gloria y la reflejaría. Él mostraría misericordia y perdón, pero de una manera consistente con su gloria. B. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Por tanto, los que pusieron a prueba a Dios y se rebelaron contra su promesa, no verían la tierra prometida. Pero los fieles como Caleb heredarían la tierra. Y observen la gran alabanza acumulada sobre Caleb, mi siervo Caleb. Hubo en el otro espíritu. Él decidió ir en pos de mí, le meteré en la tierra. La posición de fe de Caleb pareció inútil cuando Israel lo rechazó, pero fue generosamente recompensada por Dios. Se volveos mañana, y salid al desierto. Dios los había llevado al umbral de la tierra prometida, pero se rebelaron contra él y no entraron, por lo que Dios los enviará de regreso al desierto. Y Israel ha demostrado que todavía tienen una mentalidad esclava. No piensan como la gente de la tierra prometida. Se necesitará más entrenamiento en el desierto hasta que sean un pueblo listo para vivir en la tierra prometida. 3. 26 a 35. La sentencia de muerte sobre los rebeldes. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nan. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. A los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Dios dio el mensaje a la nación, esta generación debía morir en él. Desierto y nunca vería la tierra prometida. Era como si Dios les dijera: no la quisiste cuando te la ofrecieron, así que ahora nunca la tendrás.
Y ellos dijeron, en este desierto ojalá muriéramos. Números 14:2. Dios ahora les dará su deseo. Si preferían la muerte a un caminar de fe, Dios haría ese su destino. B. Exceptuando a Caleb y a Josué, estos hombres de fe fueron las gloriosas excepciones. Entrarían en la tierra prometida porque tienen el corazón y la mente de hombres nuevos. Y ni siquiera Moisés y Aarón fueron exceptuados. Tampoco entrarían en la tierra prometida, cada uno por sus propias razones. Pero recordamos que Moisés no estuvo exento de culpa en toda esta tragedia, ya que estuvo de acuerdo con la solicitud del pueblo de enviar espías en lugar de simplemente tomar la tierra, con valentía por fe. C. Pero a vuestros niños, al excusar su incredulidad, Israel había alegado preocupación por sus hijos. Números 14:3, acusando a Dios de querer asesinarlos. Ahora, irónicamente, sus hijos heredarían la tierra, mientras ellos perecían en el desierto. D. La tierra que vosotros despreciasteis, podemos imaginar que muchos en Israel se opusieron diciendo, no despreciamos la tierra. Sí la queríamos. Simplemente teníamos miedo. Pero la despreciaron, porque más que nada, era una tierra de fe para personas de fe, y los incrédulos y rebeldes sí desprecian la tierra. 40 años, 40 días. Los espías, en representación de la nación, fallaron en la prueba de los 40 días. Ahora la nación sería probada por 40 años y ellos saldrían purificados, listos para heredar la tierra prometida, pero solo después de que el hombre de incredulidad y rebelión haya perecido en el desierto. Y el viejo hombre, el hombre todavía esclavo del pecado, nunca puede entrar en las promesas de Dios. El viejo hombre debe morir y Dios hará lo que sea necesario para que eso suceda. 2. Este punto de inflexión en la historia de Israel es una lección esencial para todo creyente y nos lo proclama. El Salmo 95, 7b, 11. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. 3. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Salmos 106, 24-27. 4. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Nehemías 9, 16-17. Hebreos 3:7-4:16 lo deja en claro. Dios tiene un lugar de descanso y una promesa para que cada creyente pueda entrar, y solo se puede entrar por fe. El hombre incrédulo, autosuficiente y egocéntrico nunca podrá entrar en el reposo y la abundancia de Dios. 4. 36-38, una sentencia de muerte inmediata para los 10 espías infieles. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefón quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Si la muerte de la generación incrédula iba a tomar unos 38 años, el número de años que quedan para hacer un tiempo total del Éxodo 40 años, la muerte de los 10 espías infieles iba a ser inmediata. B. Murieron de plaga delante de Jehová. Dios tiene una receta para el viejo hombre y la carne: matarlo. No se puede reformar. No somos llamados por Dios a hacer borrón y cuenta nueva. El viejo hombre muere, y solo entonces el nuevo, inspirado en Jesucristo, puede heredar la tierra de descanso y promesa de Dios. 5. 39-45. Consecuencias. Fracaso del intento de tomar la tierra prometida con la fuerza y la sabiduría del hombre. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel,
y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Y el pueblo se enlutó mucho, en verdad se arrepintieron, mucha gente lamenta las consecuencias de su pecado. Pero no se arrepintieron tanto como para volver su corazón a una confianza genuina en el Señor. Se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte. Henos aquí para subir, porque hemos pecado. Ellos quisieron corregir las cosas con algunas obras religiosas y palabras, pero sus corazones no habían cambiado. Todo esto fue por iniciativa de ellos, como una forma de hacer la voluntad de Dios a su manera, y con la esperanza de cosechar las mismas bendiciones. No podía funcionar. Moisés habló correctamente, esto tampoco os saldrá bien. El cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. No tuvieron éxito porque Dios no estaba con ellos. Hicieron un intento inútil en la carne de lograr lo que habían rechazado por fe, y terminó en derrota. Ahora estaba de regreso en el desierto. Y, cuando Dios estaba con ellos, no creían que fuera suficiente. Ahora que Dios no estaba con ellos, pensaron que podían hacerlo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.